Como le decíamos antes de ir a la pausa, ahora en este segundo bloque vamos a dialogar con la doctora en filosofía Paola del Bosco, una de las participantes que estuvieron en este noveno foro del Consejo Empresario. Y el título de la conferencia y de lo que vamos a hablar ahora es la construcción de un país entre todos. Precisamente, un país se construye entre todos. Menos mal, y creo que no hay objeción a eso. Es un título en el cual yo creo. Y me parece que además tengo que aclarar que como soy nacida en Italia y no me naturalicé argentina, yo creo que también están convocados a construir el país los que tienen una historia parecida a la mía, que creo que son muchos en la Argentina. Y uno puede querer al país, sentirse parte sin haber nacido ni haber hecho un trámite específico. No sé, para ahí digo algo incorrecto, pero es lo que me sucedió a mí. ¿Por qué digo entre todos? Porque me da la impresión que tengo que frenar en nosotros la actitud de espectador crítico, del que se pone al costado, mira y dice, mira qué mal que hacen las cosas, sí, porque acá habría que... Ese tipo de definición no sé, de alguien que diagnostica bien y que hasta tiene pensada la solución, pero que no mete manos en el asunto. Decir que lo construimos entre todos significa que todas las manos son necesarias, todas las cabezas, todos los corazones, porque es una cosa compleja. Un país es algo muy complejo, tiene que satisfacer necesidades diversas de grupos diferentes, por edad, por nivel de conocimientos, por gusto, por historias, y hacerlo implica que muchos hablen y que muchos digan. Yo no puedo conocer las necesidades de otros si no habilito la escucha de lo que el otro tiene para pedirme. Y muchas veces la búsqueda de solución solitaria puede ser muy errónea, porque uno resuelve a la manera en que cree que van resueltas las cosas, pero si no escucha, muchas veces se escucha que, por ejemplo, hay poblaciones postergadas a las que se les ofrece algo, pero nunca se pregunta qué querrían. Por ahí habría que hacer una mesa de diálogo donde la gente genuinamente piense en las soluciones, y a veces es extraordinario cómo de un grupo que uno considera que no tiene tantas luces para resolver, sin embargo hay soluciones extraordinarias. Estoy pensando en cómo han resuelto el tema del cuidado de los niños pequeños en barrios en donde la mayoría de las madres salían a trabajar por temas de subsistencia, no para comprarse la ropa a la moda, y cómo se armó una cadena de otras madres que si trabajaban en horario distinto se hacían cargo de los chicos y armaron una guardería y después la profesionalizaron. Pero al comienzo fue una respuesta de pares, no una cosa que le venía desde arriba, sino, digamos, desde abajo, de la mismo nivel, a alguien que dijo, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y el diálogo habilitado permitió una solución, sinceramente, muy eficiente y muy poco cara, económica. Ahora, una afirmación, como es el título de la conferencia que dio Paola del Bosco, que la construcción de un país es entre todos, significa que ese todos también incluye a aquellos que no están de acuerdo a cómo se construye ese país. Y los excluidos, aquellos que no están de acuerdo, también tienen mucho que aportar para la construcción de un país. Absolutamente. Voy a contar un episodio, que es el siguiente. Primero quiero decir que este programa está abierto tanto al diálogo que me admite a mí, que no tengo nada que ver con la economía porque estudié filosofía, pero la idea que se me ocurrió ahora, hablando de los excluidos, fue una experiencia que tuve en una cárcel donde yo fui a dar una charla, que es lo que hago, y me contaron hace poco que un grupo de ayuda solidaria a la cárcel que los entrena en rugby, tenía también un entrenamiento con jóvenes de barrios marginados o de barrios así carenciados. Y se dieron cuenta que llevándolo de un club a otro para que jugaran, estos chicos habían metido las manos en las mochilas de la gente que iba al club, creando un problema muy serio, porque, digamos, su buena fama, en fin, se había destruido, diría, por un tiempo prolongado, porque reconstruirla es bastante más complicado. Entonces hablaron qué hacer con ellos, y finalmente, como tenían el nexo con la gente en la cárcel, llevaron a los chicos a la cárcel. Y esta gente privada de su libertad los felpeó, pero de una manera tan eficaz que a nadie, a ningún padre, ni docente, ni educador, se le hubieran ocurrido argumentos tan contundentes para, no sé cómo decir, no sé, sacarle de raíz a ellos la tentación de, en fin, beneficiarse con algo que no hubieran conquistado genuinamente. Entonces, fíjense, estos son los excluidos porque están privados de su libertad. Sin embargo, con este sistema fueron incluidos porque fue la voz autorizada para decirle a los chicos que si seguían en un camino de delincuencia terminaban presos en una celda de 2x2
por varios años. Y el efecto sobre los jóvenes fue increíble, porque le hablaba a gente bastante joven en una situación que era claramente inadecuada para vivir una vida de jóvenes. Entonces, quizás, en fin, son estos pequeños atisbos donde uno ve que una persona con la mente abierta puede encontrar caminos de diálogo y de cooperación, inclusive por grupos que por una situación están excluidos de este diálogo común, ¿no? Y Pablo del Bosco decía recién, cuando hacía referencia a la anécdota de estos chicos en el club de rugby, cuando produjeron estos robos, perdieron la confianza de la gente del club. Y perder la confianza es uno de los grandes problemas, y lo conocemos. Cuando el campo perdió la confianza después de haberla votado a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, en 2 meses, ¿cómo se reconstruye o no se reconstruyó esa confianza en este tiempo? Cuando el sector económico de Entre Ríos, el sector industrial de Entre Ríos, pierde la confianza en los dirigentes después del impuestazo puesto sin consultar absolutamente a nadie y por sorpresa para incrementar una recaudación que se sigue cayendo a pedazos, a pesar de que se sigue diciendo que la recaudación es muy buena en Entre Ríos, cuando no hay gente que está pagando, también necesita reconstruir la confianza porque se tiene que seguir trabajando en conjunto. ¿Cómo se hace? ¿Quién tiene que dar los primeros pasos para reconstruir la confianza? Bueno, yo creo que la confianza es algo con lo cual nacemos. El chico, el bebito recién nacido, confía en su madre. Si desconfiara de su madre, se moriría de hambre. Pero la madre lo pone al pecho, el chico se prende y succiona y tiene la leche que lo hace vivir, ¿no? Así que creo que hay una especie de halo de confianza que es necesario para la vida. Pero a veces se pierde. Y se pierde, digamos, por episodio muy concreto de traición de esa confianza. Y es verdad que la reconstrucción es complicada. La reconstrucción necesita tiempo y necesita signos tangibles de que es posible de reconstruir. Es decir, a alguien, por ejemplo, estoy pensando en estos chicos que están presos, ¿cómo va a confiar la gente para darle trabajo? Tiene que haber una especie de ámbito protegido que le dice, no, mira, yo garantizo por él, es decir, una especie de nexo que haga posible de nuevo la reconstrucción. Pero dije que necesita un tiempo para reconstruirse, necesita algunas garantías de signos bien concretos y necesita el tercer ingrediente, que es el más complicado, que alguien asuma el riesgo. Para reconstruir la confianza, alguien se tiene que arriesgar. La víctima, digamos, ¿no? El que está del costado de la víctima tiene que abrir ciertas compuertas diciendo, bueno, sí, yo me banco que esto pueda salir mal, porque lo que está en juego es tan importante que necesito ponerle el cuerpo a esto para que vuelva a crecer la confianza. No sé de quién estoy hablando en particular. Quizá estoy pensando en la gente privada de su libertad o dentro del ámbito de la familia, seguramente son los padres. Lo que ponen, digamos, lo que asumen el riesgo de creer de nuevo en sus hijos son los padres. Y eso mismo, el que tiene que asumir el riesgo primero es el mayor, es el más responsable de los dos en la relación. Sí, no sé si decir el que tiene más poder, por ejemplo, podría ser eso un tipo de definición, ¿no? Y el objetivo del diálogo es poder llegar a los consensos, a estar todos de acuerdo, pero para estar todos de acuerdo muchas veces hay una cantidad de no que se imponen adelante y que generan incluso hasta la oposición de las cosas que se van diciendo. Pero las oposiciones no son siempre malas, la oposición ayuda a la construcción. A ver, cuando uno habla de consenso se imagina una situación idílica en la cual todos están de acuerdo. Y el consenso es fruto de un gran esfuerzo, un esfuerzo en el cual uno pone sobre el tapete cuáles son sus pretensiones o sus necesidades y después resigna algo, porque si no, digamos, solamente el prepotente se va con todo, ¿no? Entonces, consensuar significa jerarquizar cuáles son mis objetivos para que se encuentren con los objetivos del otro. Y hay algún no, por ejemplo, hay alguna cosa que vulnera un valor muy querido, muy central de mi vida, frente a lo cual yo no puedo consensuar, qué sé yo, algo que resulte insultante o resulte, no sé cómo decir, bueno, digámosle inaceptable, indigno. Entonces, por supuesto que el consenso se construye también con los claros oscuros de las piezas que se tocan y otras que quedan sueltas, ¿no? Y otras que necesariamente por un no hacen que crezca, por ejemplo, la conciencia de algo. Si alguien no me dice a mí lo que vos decís me excluye, yo nunca sabré que lo estoy excluyendo. Tienen que reclamar, tienen que decir no estoy de acuerdo para que yo extienda mi preocupación y mi cuidado, ¿no? Yo lo aprendo de los demás, que no he tenido la mirada suficientemente amplia si alguien se anima a decir a mí me excluiste.
Entonces ese es el no a un consenso prefabricado. Me parece muy interesante la pregunta, porque obliga a ver que en la construcción de ese consenso, el acercamiento de los puntos de vista, es un arte, es muy delicado y no es tanto un juego de poder, porque ahí el prepotente es el que quiere aplastar las otras voces, sino que es una especie de interjuego donde yo me fijo si realmente lo que estoy diciendo a nivel de principios, quiero que todas las voces se oigan y que todos los puntos de vista se reflejen en una solución común, si lo estoy haciendo prácticamente. Y para saberlo, alguien tiene que animarse a decir, no, ahí me excluís, yo no me siento reflejado, siento que no me estás respetando, siento que mi punto de vista quedó totalmente en un cono de sombra. Es delicado, no sé, inclusive no sé cuál es, al comienzo del proceso no sé cuál va a ser el resultado, porque es algo vivo, no es que yo vaya a imponer mi punto de vista, sino en el fondo me abro a defender lo que creo que es el núcleo, pero también abrir los otros costados. Y a veces me van a mostrar que lo que yo quiero defender no es tan central, no sé cómo decir. Es muy sutil, porque yo creo que hay una verdad de la persona, no creo que todo es negociable, pero a veces no se me aclaró por completo hasta que todas las voces han llegado a mí y que me han hecho ver ese núcleo de lo humano perfectamente iluminado también por las voces distintas, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, le preguntamos a Paola del Bosco respecto a si ella ve que la República Argentina, o mejor dicho, los argentinos, estamos evolucionando hacia un camino de diálogo, hacia una sociedad que se acostumbra a dialogar más. Entonces sí, el diálogo. Yo creo que hay un esfuerzo, el miedo es el que frena el diálogo, ha habido periodos de miedo profundo. Yo vine a la Argentina a fines del 74, eso fue un periodo de mucho miedo, ¿no? De división, de lucha, una lucha que no pensaba en los derechos humanos, sino en cambiar por completo una estructura, y del otro lado habilitaba también una resistencia. No han sido los periodos de mayor diálogo. Yo creo que sí, la renovación de la democracia ha sido una instancia muy importante que convocó a muchísima gente, los jóvenes sobre todo y los no tan jóvenes, a armar un país distinto sobre bases diferentes. Y el juego democrático debería ser eso. Hay momentos de mayor intervención. Curiosamente, los periodos de crisis hacen que más gente se interese, qué raro. Y cuando se acomoda, la gente vuelve para atrás, ¿no? No sé, será por eso que Dios permite tanta crisis, para que la gente se despierte de una vez y no vuelva atrás. Yo creo que es una búsqueda y me parece que nunca nada está conquistado de una vez por todas. Ni la democracia, ni este juego ciudadano democrático, ni el diálogo. Por lo tanto, cada persona tiene un cierto protagonismo para que eso sea algo vivo. No puede acomodarse en una cosa ya hecha. Y creo que la nostalgia o la envidia que tienen a veces desde la Argentina, de países que parecen tener una tradición civil o digamos de ciudadanía más aceitada, hace que perdamos de vista que eso también ahí se construye, que el país se hace, no es que te viene ya hecho. Algunos países parecen tener una tradición más larga de eso. Este es un país joven, pero tiene todas las ventajas del país joven, que se pueden hacer las cosas mejor, que no hay que repetir errores de otros lados, sino que se puede plantear de entrada un esquema de esta conversación colectiva que sea realmente habilitante, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos es de no asumir responsabilidades, porque esta República Argentina que tenemos hoy, esta sociedad que tenemos hoy, nosotros, cada uno de nosotros somos parte de ellas y de una u otra forma constituimos y ayudamos a que día a día se vaya construyendo de esta manera. Todos somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Creo que no. Mi generación tiene una especial responsabilidad, porque la gente de mi edad se ha refugiado en zonas de seguridad, por lo menos lo de mi clase social, digamos, en algún momento, sin darse cuenta cuánto había que luchar para que la salida de todo el tema de la guerrilla se hiciera en el pleno respeto de la Constitución y no en contra de ella ni con cortacaminos. Así que creo que la gente de mi edad un poquito más grandes, ¿no? Entonces eso es una situación que pesa en la historia de la Argentina, que tiene que sanar, y que tiene que sanar a través de nuevo, de un diálogo sincero, que diga toda la verdad, que no diga solamente una parte, en donde se asuman errores, y en donde la gente descubra también que atrincherarse en lugares de seguridad no construye el país, sino que lo divide en feudos o en zonas, y el resultado al final es siempre contraposición y no este gran esfuerzo de construir juntos, ¿no? Es un esfuerzo, lo reconozco, no es fácil.
La nueva generación suele ser más permeable a esta idea y hay que cuidar mucho que su gran tolerancia a la diferencia no se transforme en una forma de individualismo indiferente, porque a veces parecen muy amplios siempre que no se metan con ellos. En vez de ser una amplitud abierta de deseo vivo de construir, es simplemente bueno, allá ellos, que cada uno haga lo que le parezca, sin buscar lo que une más allá de las diferencias. Esto creo que es lo que desafía la siguiente generación, que realmente su tolerancia sea una tolerancia activa, donde en pos de esta convivencia y de este consenso se soporten puntos de vista distintos, actitudes distintas, conductas distintas, pero buscando en el fondo un país que tiene justicia, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.